Mónica abrió los ojos antes de que el despertador sonara. El aire estaba pesado en el pequeño departamento, y lo primero que escuchó fue la tos insistente de sus hijas. Se levantó de un salto y caminó descalza hacia la habitación donde dormían Manu y Clara, sus gemelas de 6 años. Al abrir la puerta, encontró a Manu con las mejillas encendidas y la respiración trabajosa, mientras Clara se revolvía bajo las mantas con el rostro empapado en sudor. «Mamá, no me siento bien», susurró Manu con voz ronca. Mónica les tocó la frente y sintió el calor abrasador de la fiebre. El corazón le dio un vuelco. Clara, con su cabello rubio pegado a la piel húmeda, se quejaba de dolor en el estómago. El reloj de la cocina marcaba las 5:30 de la mañana. Le quedaban apenas 2 horas para llegar a la empresa donde trabajaba como limpiadora. Cada minuto era crucial, porque si llegaba tarde corría el riesgo de ser despedida. Se inclinó hacia sus hijas, acarició sus mejillas y se debatió en silencio. No tenía con quién dejarlas, no tenía familiares cerca, y las vecinas ya le habían dejado claro que no podían hacerse cargo de las niñas. El recuerdo de la última vez que había pedido ayuda aún le dolía. Un portazo en la cara y un «no es mi problema» que resonaba como eco cruel. Respiró hondo, tomó una decisión rápida, y mientras preparaba un té de hierbas para bajarles la fiebre, pensó en llevarlas con ella, aunque supiera que estaba prohibido. «No se preocupen, mis amores», susurró, mientras las ayudaba a vestirse con sus abrigos ligeros. «Mamá va a cuidar de ustedes». El trayecto en autobús fue silencioso. Las gemelas se apoyaron contra ella, exhaustas, mientras Mónica miraba por la ventana los edificios que despertaban lentamente. Su estómago se anudaba de nervios, pero trataba de convencerse de que, si las mantenía en una esquina discretamente, podría terminar la limpieza antes de que los ejecutivos llegaran. Al llegar al imponente edificio de vidrio y acero, el portero la miró con sorpresa. «¿Son tus hijas?», preguntó con gesto severo. «Solo hoy, por favor. No tengo otra opción», respondió Mónica, rogando con los ojos. El hombre bufó, pero no dijo nada más. Ella subió rápidamente las escaleras con las niñas de la mano y las acomodó en un rincón del área de descanso, donde había un sofá discreto. Les dio sus mochilas con algunos juguetes y una manta, pidiéndoles que no hicieran ruido. Con el corazón en la garganta comenzó a trabajar. El sonido de su trapo contra los escritorios y el olor del limpiador llenaban la oficina. Cada tanto, Mónica miraba de reojo a las gemelas, que dormían acurrucadas bajo la manta. Pero la calma no duró mucho. A las 7 en punto, la puerta se abrió con brusquedad y apareció la supervisora, una mujer rígida llamada Teresa, conocida por su falta de compasión. «¿Qué significa esto, Mónica?». Su voz cortó el aire como un látigo al ver a las niñas en el sofá. «Señora, por favor, no tenía con quién dejarlas. Están enfermas y yo no podía faltar», explicó con voz temblorosa. Los ojos de Teresa brillaron con desprecio. «Esto es un lugar de trabajo, no una guardería. Estás despedida». Las palabras golpearon a Mónica como un balde de agua helada. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Por favor, no lo haga. Necesito este empleo. Mis hijas dependen de mí», suplicó con lágrimas en los ojos. Pero Teresa no quiso escuchar. Con un gesto frío le señaló la puerta. Las gemelas, confundidas y asustadas, corrieron a abrazar a su madre. Mónica salió del edificio con ellas, tratando de mantener la compostura, pero en cuanto pisó la calle, las lágrimas le brotaron sin control. El bullicio de la ciudad contrastaba con su silencio interno, un vacío que la dejaba sin aire. Mientras caminaban sin rumbo, pensaba en cómo iba a pagar el alquiler, la comida, los medicamentos para sus hijas. El miedo se le clavaba en el pecho como un cuchillo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A pocas calles del edificio, un automóvil de lujo se detuvo en la esquina. Del vehículo descendió un joven de porte elegante, con traje perfectamente ajustado y mirada decidida. Era Alejandro Duarte, un joven empresario conocido en los círculos de negocios por su audacia y fortuna, aunque pocos sabían de su verdadera historia. Un huérfano que había logrado construir su imperio desde cero. Alejandro observó a Mónica con curiosidad. La mujer parecía desesperada, cargando 2 niñas enfermas y una bolsa desgastada,
Algo en aquella escena removió recuerdos dolorosos de su propia infancia. ¿Está usted bien?, preguntó con voz firme pero amable. Mónica, avergonzada, intentó sonreír. Sí, no se preocupe, solo estoy buscando trabajo. Alejandro notó la tensión en su voz, la manera en que protegía a sus hijas con el cuerpo, como si el mundo entero fuese una amenaza. ¿Trabajo? ¿Dónde trabajaba antes? En la empresa de limpieza de la Torre Dávila, pero me despidieron hoy mismo, respondió bajando la mirada. Alejandro arqueó una ceja. Esa torre le pertenecía a él. ¿Y por qué la despidieron? Mónica dudó, pero al ver la insistencia en su mirada, confesó: por traer a mis hijas conmigo. Están enfermas y no tenía dónde dejarlas. El empresario se quedó en silencio unos segundos. Luego miró a las gemelas, que lo observaban con ojos cansados y febriles. «Suban al coche», ordenó con suavidad. Mónica lo miró sorprendida. «No, señor, no quiero molestar». «No es molestia. Quiero hablar con usted», replicó Alejandro con una calma que no admitía discusión. Dentro del vehículo, el silencio era denso. Mónica acariciaba el cabello de Clara mientras Manu apoyaba la cabeza en su regazo. Alejandro las observaba de reojo, pensando en cómo la vida podía ser tan cruel y al mismo tiempo ofrecer oportunidades en los momentos más inesperados. «Dígame su nombre», pidió él. «Mónica Ferreira». «Mónica, usted no merece ser tratada de esa forma. Yo mismo voy a ocuparme de esto». Ella lo miró con asombro. «¿Cómo dice?» «Yo soy Alejandro Duarte, dueño de la Torre Dávila, y quiero que me acompañe». El rostro de Mónica se tornó pálido. No podía creer lo que escuchaba. El hombre que le ofrecía ayuda era, en realidad, el dueño del edificio donde la habían humillado. Alejandro ordenó al chofer que los llevara a una clínica privada. Allí las niñas fueron atendidas de inmediato. Tenían una fuerte gripe, pero nada que no pudiera solucionarse con reposo y medicación. Mónica respiró aliviada al escuchar al médico. Mientras tanto, Alejandro aguardaba en la sala, meditando sobre lo que acababa de presenciar. Aquella mujer tenía una fuerza impresionante, y aún en medio de la adversidad, mantenía la dignidad. Cuando Mónica salió de la consulta con sus hijas, Alejandro se levantó. «Quiero ofrecerle un empleo, Mónica. Uno estable, digno y que le permita cuidar de sus hijas sin pasar por estas humillaciones». Ella quedó paralizada, sin palabras. «¿Por qué haría algo así por mí?», preguntó finalmente. Alejandro sonrió apenas. «Porque alguien, una vez, también creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y porque sé reconocer a una persona valiosa cuando la tengo delante». Mónica bajó la cabeza, con lágrimas contenidas. No sabía si aquello era un sueño o el inicio de un verdadero cambio. La propuesta de Alejandro resonaba en la mente de Mónica como un eco imposible de ignorar. Un empleo digno, estable, ofrecido por un hombre que podría haber pasado de largo sin siquiera mirarla. Sentía una mezcla de gratitud, miedo y desconfianza. La vida no solía regalar oportunidades, más bien solía arrebatarlas. «Señor Duarte», dijo con voz temblorosa, «no quiero aprovecharme de su generosidad. Usted no me conoce». Alejandro la interrumpió con firmeza. «Precisamente por eso, porque no lo hago por compasión, sino porque veo en usted la fuerza que pocos tienen. Necesito gente así a mi lado». Sus palabras tenían un peso extraño, casi hipnótico. Mónica asintió lentamente, sin poder negar la chispa de esperanza que comenzaba a encenderse dentro de ella. Los días siguientes fueron una tormenta de cambios. Alejandro le ofreció un puesto como asistente en un nuevo proyecto social que estaba lanzando, una fundación destinada a apoyar a madres solteras en situación de vulnerabilidad. Mónica, que hasta entonces solo había trabajado en limpieza y oficios menores, se encontró aprendiendo a organizar documentos, atender llamadas y coordinar actividades. Al principio se sintió perdida. Temía cometer errores, defraudar la confianza que él había depositado en ella. Pero Alejandro la guiaba con paciencia inesperada. Le explicaba con calma cada tarea, sin el tono autoritario de los jefes que había conocido. Las gemelas también se beneficiaron de este giro. Alejandro organizó para ellas un cuidado especial en la fundación, con maestras y médicos atentos. Por primera vez Mónica pudo trabajar sin la angustia constante de imaginar a sus hijas desprotegidas. Una tarde, mientras revisaban informes en la oficina, Mónica se atrevió a preguntarle:
¿Por qué confía tanto en mí? Soy solo una mujer que perdió su empleo por no tener dónde dejar a sus hijas. Alejandro levantó la vista de los papeles y la observó con seriedad. Porque yo también fui ese niño sin nadie que lo cuidara. Crecí en un orfanato, Mónica. Nadie apostaba por mí. Y aprendí que a veces el talento y la honestidad se esconden en lugares donde nadie se detiene a mirar. Las palabras lo envolvieron en un silencio cargado de emoción. Mónica comprendió en ese instante que el joven empresario no era simplemente un hombre rico. Era alguien que había luchado contra la misma indiferencia que ella enfrentaba cada día. El tiempo pasó y con él, la relación entre ambos se volvió más cercana. Alejandro comenzó a visitar a las gemelas con frecuencia. Les llevaba libros, juegos educativos y, a veces, simplemente se sentaba a escuchar sus ocurrencias infantiles. Manu y Clara lo recibían con abrazos, como si hubieran encontrado en él al padre que nunca conocieron. Mónica observaba aquellas escenas con un nudo en la garganta. Sabía que no debía permitir que la esperanza se convirtiera en ilusión. Alejandro era un hombre de otra clase, de otro mundo. Ella seguía siendo una madre soltera, marcada por las dificultades, pero por más que intentara, no podía negar la calidez que él despertaba en su hogar. Una noche, después de una larga jornada en la fundación, Alejandro la acompañó hasta la puerta de su departamento. El silencio entre ellos era distinto, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. «Usted ha cambiado mi vida, Alejandro», murmuró Mónica con voz baja. «No sé cómo agradecerle». Él la miró fijamente, y por un instante sus mundos parecieron fundirse en un solo latido. «No tiene que agradecer nada. Yo también necesitaba este cambio». El tiempo consolidó esa unión invisible. La fundación creció rápidamente, ganando reconocimiento por su impacto social. Mónica, que al principio dudaba de sus capacidades, se convirtió en pieza clave del proyecto. Su empatía con las madres beneficiarias, su dedicación incansable, la transformaron en un ejemplo dentro del equipo. Pero no todo era sencillo. Teresa, la antigua supervisora que la había despedido, comenzó a esparcir rumores venenosos. Decía que Mónica solo había conseguido ese puesto por la atención del millonario, insinuando que había algo indebido entre ellos. Los comentarios llegaron a oídos de la prensa, que empezó a husmear con cámaras y preguntas invasivas. Una tarde, a la salida de un evento de la fundación, un periodista la acorraló. «Señora Ferreira, ¿es cierto que mantiene una relación con Alejandro Duarte? ¿Que todo esto es un favor personal?» Mónica quedó paralizada. Sus mejillas ardieron de vergüenza. Antes de que pudiera responder, Alejandro se interpuso protegiéndola con su presencia. «No tiene derecho a humillarla», dijo con voz grave. «Mónica es la razón por la que este proyecto está en pie. Si buscan un escándalo, búsquenlo conmigo, no con ella». Las cámaras captaron aquel momento, y lejos de destruirlos, fortaleció aún más la imagen pública de ambos. La gente comenzó a verlos como símbolo de una causa justa, y la fundación ganó más apoyo. En privado, sin embargo, Mónica estaba inquieta. «No quiero que su reputación se manche por mi culpa», le dijo una noche. Alejandro negó con la cabeza. «Mi reputación me pertenece, pero usted es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo». Las palabras la desarmaron. Por primera vez en años, se permitió creer que quizás la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, no solo laboral, sino también en el amor. El paso final llegó meses después, en un evento de gala donde se celebraba el éxito de la fundación. Ejecutivos, políticos y periodistas llenaban el salón, pero para Mónica todo era un borrón. Su mirada solo buscaba a Alejandro. Él subió al escenario y, tras agradecer a todos, pidió silencio. «Este proyecto nació del encuentro con una mujer extraordinaria, que me enseñó que la verdadera riqueza no está en los números, sino en las personas. Mónica Ferreira, gracias por recordarme de dónde vengo y hacia dónde quiero ir». El público aplaudió con fuerza, mientras Mónica, entre lágrimas, apenas podía sostenerse en pie. Alejandro bajó del escenario, caminó hasta ella y, sin importarle las miradas, tomó su mano. «¿Me permitirá estar a su lado, no solo en la fundación, sino en la vida?», preguntó con voz suave. Mónica, con el corazón desbordado, asintió. Manu y Clara, desde la primera fila, saltaron de alegría.
entendiendo más de lo que parecían. Aquel momento selló el inicio de una nueva etapa. Mónica ya no era la mujer despedida y humillada, sino una líder respetada, madre orgullosa y compañera de un hombre que había decidido apostar por ella. La vida, que tantas veces le había dado la espalda, finalmente le sonreía, y ella, con lágrimas de gratitud, prometió nunca olvidar el día en que todo cambió. El día en que, con 2 hijas enfermas y un corazón desesperado, conoció a Alejandro Duarte, el joven que transformó su destino.